El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, e es mi pátria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al espacio de la Rueda de Anansi. El propósito de este espacio es evocar las raíces del pensamiento latinoamericano y llevarnos a reflexionar desde los lugares y espacios donde se configuran coordenadas de interpretación de la realidad que fertilizan posibilidades para su transformación. Hola, mi nombre es Angélica y voy a estar acompañándoles junto con Fabián en este espacio de la Rueda. Para nuestro primer episodio queremos empezar por preguntarnos lo que es pensar. Y como son tantos los lugares desde donde se puede responder a este cuestionamiento, les invitamos a rodar entre las voces de las personas del común. Pensar es todo lo que nos rodea, porque si nosotros miramos una flor, nos ponemos a pensar, ve qué color tan bonito. Pensar es ver un animal, pensar es todo lo que nosotros tenemos a la vista. Para mí eso es pensar. Pensar es configurar espacios en la temporalidad de la vida cotidiana. Bueno, para mí pensar es la posibilidad de que coexistan muchos mundos, permitiéndole a la palabra que narre y que cuente las palabras como cosas y como hechos. Y para mí eso es pensar. Bueno, después de escuchar nuestra corta pero importante rodada, traemos 3 ideas que nos parecen importantes para profundizar nuestra pregunta. La primera tiene que ver con la relación con la realidad, otra de ellas tiene que ver con el lugar, la historicidad y la temporalidad, y la última tiene que ver con las palabras referidas como acción, las palabras como acción que narran y construyen y transforman el mundo. Entonces, por partes. Dijimos que la primera idea que traíamos es esa relación con la realidad. Bueno, hablemos un poquito de la realidad. ¿Cuál es la realidad desde donde construimos nuestro pensamiento? Si nos vamos al estudio o al análisis de cuál es la realidad en la que nos hemos construido como Latinoamérica, pues claramente podríamos llegar a observar ciertos elementos o herencias, ¿no?, de lo que ha sido la colonia. Durante los últimos 5 siglos en Latinoamérica lo que se ha hecho es profundizar el pensamiento colonial que nos impusieron pues como un proyecto modernizante de lo que era la Europa hegemónica del siglo XV aproximadamente. Y por lo tanto la realidad con la que nos relacionamos tiene una fuerte carga histórica de opresión, silenciamiento, esclavitud y sobre todo negación de lo no hegemónico, entendido esto como lo diferente al proyecto de hombre, blanco y europeo. Claro, estoy totalmente de acuerdo, teniendo en cuenta que este proyecto del hombre blanco y europeo es una noción que vertebra todo el desarrollo y construcción del pensamiento y asimismo también la producción teórica, social e histórica que nos conduce como pueblos latinoamericanos a redefinir el lugar desde donde producimos nuestro pensamiento. Para ir articulándolo con la segunda idea fuerza que trajimos de nuestra rodada, que tiene que ver con la temporalidad, la historicidad y el lugar, a mi parecer nos conduce a un desafío y es entonces cómo pensamos por fuera de esa perspectiva colonial. Claro, tú me haces pensar en una cuestión muy como neurálgica de preguntarnos por el qué es pensar, ¿cierto? Y en últimas es que cuando se habla de la configuración de espacios en la temporalidad, pues de esta vida cotidiana, inmediatamente nos lleva a reconocer el lugar
desde donde nos estamos enunciando, por ende la historicidad y pues la temporalidad, ¿cierto? Y hoy por hoy podemos ubicar que la matriz colonial de pensamiento es inviable dentro de nuestros escenarios como pueblos latinoamericanos. Es una matriz que niega absoluta y totalmente todo lo que construimos durante siglos, nos niega como sujetos, sujetas y sujetes, agentes del cambio y agentes de nuestra historicidad. Por lo tanto, lo que es pensar no puede estar desligado en ningún momento del proyecto político o en el que nos reconocemos o en el que nos soñamos. Y más si pensamos o reivindicamos el pensamiento como un acto político que además es muy transgresor en nuestras sociedades del hiperconsumo, del capitalismo globalizado. Entre menos pensemos, pues es mucho mejor para el sistema, mucho más funcionales. Somos sociedades que en términos del progreso caminamos hacia una misma dirección, aunque en realidad somos sociedades sin futuro, pero que estamos en la potencialidad de empezar a pensar esos futuros y a construirlos. Una de las primeras cuestiones que tenemos que resolver es reconocer los lugares desde donde nos colocamos para pensar y comprender que nuestra existencia también depende de el 99,9% de vida no humana, que es lo que nos permite nuestra supervivencia. O sea, coexistimos con la naturaleza y hay una necesidad también de que el pensamiento responda en esa misma dinámica. Tú me haces pensar en una cuestión que me parece pues como importante, y es, en últimas, el rescate del sujeto histórico debería de estar anclado a un proyecto político de sociedad en donde la vida sea centro de la discusión y de la proyección de estos nuevos horizontes. Pensar la vida en el centro de un proyecto político también es pensar la humanidad en el centro de ese mismo proyecto político, y en ese sentido pensarse la continuidad de la historia. Al principio, cuando mencionábamos el tema de la colonización, refiriéndonos al acercamiento con la realidad, nosotros reconocemos que somos pueblos a quienes se les ha robado y se les ha negado la historia, la propia historia, lo cual nos expone a carecer de herramientas para poder comprender el mundo que habitamos. En palabras más simples, necesitamos recuperar nuestras propias categorías del pensamiento para poder nombrar la realidad que habitamos. Con eso que traes a colación se articula la última idea fuerza, que es las palabras referidas como acción que narran el mundo. Y es el rescate de estas categorías, en últimas, tiene una potencialidad, y es que nos sitúa en el presente a partir de nuestras interpretaciones del mundo y nos lleva a que dichas categorías, siendo palabras, se conviertan en acciones transformadoras de la realidad y en acciones de búsqueda de nuevos horizontes posibles que nos permitan prefigurar las utopías que caminamos colectiva y comunitariamente. Y en los lugares donde aún no haya presencia de comunidad, comunalizar las existencias y las resistencias silenciadas por las autoproclamaciones totalizantes propias de la monocultura occidental. Bueno, y antes de despedirnos, nos gustaría resaltar dos cuestiones fundamentales que encontramos presentes en esta discusión. La primera es que existen matrices de pensamiento que nos hacen parte de una visión del mundo y que evidentemente no podemos negar, pero que requieren necesariamente de un compromiso con su reflexión crítica en búsqueda de su replanteamiento. Y la segunda, pensar implica ponerse en situación en y con el mundo para conocerlo, pronunciarlo y en su pronunciación transformarlo. Gracias por haber permitido estas resonancias colectivas. Esta es La Rueda, un espacio de Anansi para aprender colaborativamente a través del diálogo. Anansi es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.